hables, que hables a tu iglesia, Padre. Esa es mi petición, que ellos estén atentos a tu palabra, Señor, a tu enseñanza, a tu instrucción, Padre amado. Señor, alúmbranos de manera que podamos ser entendidos en tu palabra. Y también, Señor, que quitemos todo aquello que nos estorba y abramos nuestro corazón a ti, a tu voz, Padre, en esta tarde, para que seamos bendecidos por medio de tu palabra y que, Padre eterno, seamos obedientes también, dispuestos a obedecer prontamente, Padre. Habla a tu iglesia, mi Señor, y úsame a mí, eterno Padre. Me pongo a tu disposición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, mis amados. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Ya están allí, hermanos? Son muy rápidos. Los voy a llevar a concursar a las convenciones, nada más que no se quieren animar luego. Dice así, hermanos, 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tomen asiento. Mi tema lo he titulado Tiempos peligrosos, corazones soberbios. Y bueno, el orgullo y la soberbia se consideran sinónimos y son descritos como pecados que llevan a la deshonra y a la destrucción, ya que implican una exaltación propia y un rechazo a la autoridad de Dios, aunque a veces se distinguen en el lenguaje común. Las escrituras las usan para referirse a la arrogancia, la altivez y la autoexaltación. Entonces les decía, hermanos, que el orgullo y la soberbia son sinónimos, amén. Porque a lo mejor en sus Biblias, a lo mejor si usted tiene otra versión que no sea la Reina Valera versión 60, a lo mejor, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, a lo mejor usted tiene y dice así: ahora bien, tenga en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes. La soberbia, aquí la describe como arrogancia, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La traducción en el lenguaje actual dice: debes de saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gentes egoístas, interesadas solamente en ganar más dinero. También habrá gente orgullosa, dice, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. La Biblia, Dios habla hoy, dice: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Dice esta versión, Dios habla hoy. Y bueno, hermanos, entonces es lo mismo: soberbia, arrogancia, orgullosos, vanidosos, amén. Entonces vamos a ya introducirnos. En 2 Timoteo 3, hermanos, Pablo no está hablando de guerras, catástrofes como señales del fin. Ya otros evangelios lo hablan, hermanos. Aquí el apóstol está hablando de personas. Y advierte a Timoteo que en los últimos días surgirán personas con corazones endurecidos, llenos de orgullo y de arrogancia. Y a veces pensamos es que solo es el carácter, pero la soberbia no solo es la actitud,
sino es una rebelión silenciosa contra Dios. Estamos viviendo un tiempo donde el yo es exaltado y dicen que, hermanos, o hay lugares donde te ayudan a elevar tu autoestima, ¿verdad? Porque dicen, no, es que tú eres importante. El yo es exaltado y entonces la soberbia se disfraza de autoestima. Se disfraza de éxito y autosuficiencia. Yo lo puedo, sí, lo creo. A lo mejor usted ha ido a los súperes y si va temprano, por ejemplo, los vendedores tienen ciertas metas. Y luego el jefe les está diciendo que, pues, que se animen, que se motiven. Y entonces ellos están gritando que sí lo puedo, que sí, que... Y se están dando ánimos, ¿verdad? Bueno, pero podemos preguntarnos, hermanos, dice la Biblia, ya les dije que el apóstol le advierte a Timoteo que surgirían en los últimos tiempos estas personas, pero ¿usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que ya estamos llegando cerca de esta generación o ya estamos aquí, hermanos? A ver, fuerte, hermanos. Ya estamos aquí. Porque todo esto se está manifestando. Y es que la Biblia no nos habla de las personas que no tienen a Cristo. Ellos de por sí, esa es su naturaleza. Sino de personas que dicen conocer a Cristo. No sé si usted sepa qué es la soberbia, pero hay diccionarios, por ejemplo el Vine, dice que soberbia viene de la palabra griega huperafanos, que significa mostrarse sobre los demás. Esta palabra está compuesta por dos términos, huper, que significa encima o sobre, y phainomai, que significa mostrarse. Y según el diccionario Vine, la soberbia denota exhibición, denota hinchamiento y engrandecimiento. También describe que un soberbio es quien aparenta estar por encima de los demás, se infla. Es una persona obstinada, es una persona autocomplaciente, se siente bien haciendo esto. Está dominado por su propio interés sin mostrar consideración alguna por los demás. Hay otro diccionario que es el bíblico sencillo y dice que soberbia es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es lo opuesto a la humildad. La soberbia, dice este diccionario. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. No lo reconoce. Él piensa que todo lo puede, todo lo sabe, no necesita. Es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. El soberbio, hermanos, no se da cuenta de que él se está exaltando. Cuando alguien le quiere llamar la atención, dice: no, el equivocado eres tú. Yo tengo la razón, porque es orgulloso. Y podemos resumir entonces lo que es la soberbia. ¿Cómo lo vamos a resumir? Mire, es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia los demás, que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias, menospreciando las ajenas. No reconoce que muchos son mejores que él. No, él se autoexalta.
lleva a presumir de las cualidades, dice, o de las ideas propias. Es altivez y arrogancia del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. La soberbia nace del amor desordenado por uno mismo. En el primer mensaje dice que les di, dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Y hay quien dice, es que el amarse a sí mismo es un mandamiento, pero note que no es un mandamiento. En uno de los evangelios dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios. Estos son pues los mandamientos: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos se resume toda la ley. ¿Cuántos mandamientos? ¿2 o 3? 2. Amarás a Dios y a tu prójimo. Y dicen otros, es que no, es también amarte como a ti mismo. No, hermanos, eso ya es natural, les decía. Pero el soberbio, hermanos, desprecia y humilla a los demás. Nace del amor desordenado por uno mismo. Se ama tanto que rechaza a los demás. Cuando el yo se convierte en ídolo, entonces Dios es desplazado, porque tú estás siendo el ídolo de tu propio corazón. Y esta generación, hermanos, se distingue por eso. Lo vemos en las redes sociales. Muchas personas buscan validación en los likes, en los aplausos, en los logros, pero se olvida que todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios, hermanos. Podemos darnos cuenta de que la soberbia no tiene nada positivo para nuestra vida. La soberbia, mis amados, no nos ayuda en nada. Al contrario, la soberbia no nos hace mejores, ni nos hace más grandes. Lo único que hace la soberbia es hacernos creer lo que en realidad no somos. Que somos mejores, que sabemos más y que somos más grandes que los demás. Pero eso no es verdad. La soberbia es una de las peores formas de pecado y es considerada por muchos la base de todo pecado. Ahorita vamos a ver por qué. La Biblia nos enseña que el pecado que encabezó todas las abominaciones que se cometieron en Sodoma, esa ciudad que fue destruida con fuego y azufre, hermanos, fue precisamente la soberbia. Sí, hermanos, había inmoralidad, pero el pecado que la encabezó, el pecado de inicio fue la soberbia. Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Dice así la Biblia. 16 de Ezequiel 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, que dice soberbia. ¿Sí dice así su Biblia? Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, dice el Señor, las quité. Entonces, hermanos, nos deja bien claro que esta iniquidad da lugar a muchos otros pecados. Y vemos en la Biblia, hermanos, muchos ejemplos de orgullo, muchos ejemplos de soberbia. La soberbia es el principio del pecado, pues es la rebelión contra Dios. ¿Sí saben que la soberbia, que el orgullo fue el pecado de Satanás, hermanos? ¿Sí saben? Bueno, sí sabe uno que otro, pero bueno, los demás lo vamos a aprender en esta tarde. Allá en Ezequiel 28:2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor,
por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esta palabra, hermanos, se le atribuye a que es Satanás, hermanos, el que enorgulleció su corazón. Y dice, hermanos, estoy sentado en medio de los mares. Y dijo: yo soy Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Vamos también a Isaías 14. Todos los versículos del 1 al 23 nos narran, hermanos, sobre este enemigo. Hermano Enrique, ¿puedes prender el ventilador, de favor? Gracias. Isaías 14. Dice así la palabra, hermanos. Les dije que del 1 al 23, pero no vamos a leer todos, hermanos. Dice el 9: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo mismo que dice Ezequiel. Hermanos, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Dice ahí: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Aquí, hermanos, está hablando de Satanás. Él fue, hermanos, un orgulloso que quiso ser semejante al Altísimo y dijo: allá pondré mi casa también, allá me sentaré también. Y no quiso humillarse, no quiso reconocer a su Creador. Y vemos, hermanos, que él fue derribado, dice la palabra. Tú que debilitabas a las naciones. Bueno, también en la Biblia, hermanos, en las primeras páginas vemos que Adán y Eva fueron tentados por Satanás con estas palabras. Con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso, hermanos. Dios dijo: de todos los árboles pueden comer, solamente de uno no. Miren, hermanos, en el 3:5 de Génesis dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Seréis como Dios. Ellos entonces, hermanos, comieron del fruto porque creyeron que serían como Dios. ¿Y quién necesita a Dios cuando puede ser como Él? Dicen los orgullosos: nadie. Entonces, hermanos, ese fue el pecado de Eva. Esa fue la tentación y comió del fruto que no debía de comer. Pero continúa la palabra, hermanos, y en el capítulo 11 de Génesis
en el versículo 4, vemos aquí a unos hombres que dicen: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí que quede bien marcado que fuimos nosotros quienes hicimos esto. Estos se unen para construir una torre, la torre de Babel, hermanos. Y si nosotros podemos hacer nuestro propio reino y hacer como mejor nos parezca, decían estos hombres, y no vamos a necesitar a nadie más. Pero ¿qué hizo el Señor? Confundió sus lenguas, ¿verdad? Y los esparció. Y no lograron su propósito. Pero seguimos, hermanos, viendo en la palabra que la soberbia es el veneno que corrompe el corazón y endurece la conciencia. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de ensoberbecernos. El cristiano no deja de ser susceptible a este pecado y es exhortado contra este perverso estado de mente. Dice la palabra ahí en 1 Timoteo 3:6. Primera carta a Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí, hermanos, habla de los que anhelan obispado. Hay algunos, hermanos, yo conozco algunas personas que pues vinieron, apenas empezaban a caminar en el camino del Señor, pero vino alguien que se creía apóstol o que se creía profeta y le dijo: tú eres un gran siervo del Señor. El Señor me dijo que vas a predicar, que tienes que predicar ya. Y el hermanito, como no tiene conocimiento, ya no está maduro, dice: no, yo soy un predicador porque el Señor me habló. Y aquí dice la palabra, hermanos, que no pongan o que no se puede, hermanos, que un neófito no puede ocupar todavía el cargo de pastor o de obispo, hermanos, o de anciano. Porque dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hermanos, dice la Biblia de la Nueva Traducción Viviente: un líder de la iglesia no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo hará caer. La Biblia Católica Latinoamericana dice: no se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. La Biblia Textual Tercera Edición dice: no un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo. Y otra versión, hermanos, dice: no debe ser neófito, no sea que infatuado incurra en la misma condenación en que incurrió el diablo. Y conozco algunos hermanitos que están recién, empiezan y no, ya se les subió. Porque no estamos exentos los cristianos. Y aún los maduros no estamos exentos, hermanos, de padecer soberbia. Dice segunda a los Corintios 12:20. ¿Se acuerdan que los Corintios era una iglesia donde se desarrollaron los dones? Aquí habla, hermanos, que algunos hablan lenguas, otros profetizan. Y aquí en la escritura, mis amados, en segunda a los Corintios 12, dice el apóstol San Pablo:
no sea que los halle yo llenos de soberbia. Dice aquí 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, y luego dice soberbias, desórdenes. Y Tito 1:7, Tito 1:7 nos dice, mis amados, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, dice, etcétera, no soberbio. Y Santiago nos habla también a la iglesia y dice, pero Él, o sea Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué nos estaría hablando la palabra sobre la soberbia? Porque no estamos exentos, hermanos. Primera de Pedro 5:5 le dice a los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, ya no nada más los jóvenes, sino todos, jóvenes y adultos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero hermanos, la soberbia ha existido siempre, y dice en la carta del apóstol San Juan, en la tercera carta del apóstol San Juan, versículo 9, que había un líder de la iglesia al que le gustaba ser el primero entre ellos. 3:9 de tercera carta de Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, porque este hombre estaba lleno de soberbia y decía, aquí nadie más va a predicar, solo yo soy el único, nadie más lo sabe hacer mejor que yo. Y hermanos, este pecado es un pecado aborrecido por nuestro Dios. En Proverbios capítulo 6 versículo 17 dice que este pecado es tan ofensivo por nuestro Dios. 6:16 de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y el 17 dice, los ojos altivos. ¿Quién es? Es un soberbio, porque se siente más grande. Los ojos altivos. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. ¿Qué aborrece el Señor? La soberbia, la arrogancia y el mal camino. Por eso Dios, mis hermanos, dice Isaías 2:12, abate y humilla a los soberbios. Dice Isaías 2:12, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Hermano, ¿no será que hay soberbia cuando tú no quieres exaltar a Dios? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es digno de toda la gloria, hermanos? ¿Y por qué no lo exaltan algunos? Porque mientras el Señor es exaltado, están de brazos cruzados, están como soldaditos. Pero dice la palabra, hermanos, que la altivez del hombre va a ser abatida.
Y el Señor, hermanos, lo hizo con Nabucodonosor. Daniel 4:37 dice así, mis amados. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, y él lo vivió en carne propia. Es claro que el orgullo no es poca cosa delante de nuestro Dios, hermanos. No es algo que Dios tome a la ligera. Miren, mi pequeño está yendo a una escuela donde al principio hacen su devocional. Y ¿saben qué decía mi niño? Es un niño, pero cuando yo voy estoy en el devocional, hermanos, y yo veo que los demás niños se humillan y se arrodillan y empiezan a alabar a Dios. ¿Cómo me gocé con estos niños? Pero mi hijo no. Mi hijo estaba así. Y cuando terminó, hermanos, el devocional, yo le pregunté, ¿por qué no te arrodillaste? Si bien bonito que estábamos alabando a Dios. Y me dice, es que se puede ensuciar mi pantalón. Y le dije, ¿y qué? Yo lo lavo. No, pero voy a andar todo sucio. Le digo, si siempre andas sucio, luego te andas arrastrando. Ya le expliqué, hermanos, sobre la soberbia. Ahora ya lo hace en el salón de clases, porque a veces aquí le cuesta. Y dices que allí los hermanos ni se arrodillan. Y somos ejemplo para ellos. Pero ¿no será que estás pensando lo mismo tú? Es que mi traje se va a ensuciar. Deberías de ver cómo en los pueblos donde hay tierra los hermanos se humillan. Y hay lodo, hermanos. No tienen a veces un techo. Y se humillan delante del Rey y lo exaltan con todo su corazón, porque nuestro Dios es digno de toda la gloria. Y eso cantábamos, hermanos, en la alabanza. Y qué bueno por los que se humillan. Pero si tú no lo has hecho, no esperes a que el Señor te humille, hermano, porque eso va a pasar. Él es el único creador de los cielos y de la tierra. Él es el único digno de toda gloria y de toda honra, mis amados. El orgullo no es poca cosa delante de nuestro Dios. No es algo que Dios tome a la ligera, hermanos. Vemos entonces lo que dice Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 5, mis amados. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué dice? Que Dios resiste a los soberbios. O sea que aunque tú vengas y digas, ya cumplí con alabar a Dios, si tú no te humillas delante de Dios, Él no ha aceptado tu alabanza, hermano. A veces hay quien dice, voy a levantar mis manos, pero primero veo si los demás lo están haciendo. Y ahí está. No, ¿qué te importa si los demás no lo hacen? Si tú estás agradecido con Dios, hazlo. Amén, hermanos. Porque el Señor vas a ser agradable delante de nuestro Dios. Vas a hallar gracia delante de nuestro Dios. Pero en todos tus caminos, hermanos, ahora, es en todos nuestros caminos, en toda nuestra vida, que debemos de ser humildes. Dice también Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y hermanos, el soberbio piensa que es independiente de Dios, que no lo necesita.
La palabra griega que veíamos al principio, huperafanos, que es traducida como soberbios, significa mostrarse sobre los demás. Esta palabra se refiere a los que están levantados y miran con desprecio a los que están debajo de ellos. Pero también la soberbia tiene otra dimensión, mis amados. No solamente describe la actitud de una persona hacia la otra, sino también la actitud de una persona hacia Dios, como la actitud que tuvo Satanás. El orgulloso piensa que es independiente de Dios, que no lo necesita, incluso se cree mayor que él. Y hermanos, yo veía en estos días a un político, hay un político que la verdad, hermanos, da pena, porque no sé cómo vaya a terminar. Pero cuando una mujer por algunos asuntos le decía, bueno, que Dios nos bendiga a todos, y él dijo que no podía pronunciar palabras de ningún Dios, ni ninguna deidad, ninguna divinidad allí en ese pleno, hermanos, allí donde se reúnen los políticos. Pero hace unas semanas pudieron, hermanos, hacer algunos ritos ahí con otras cosas, invocar a otros dioses, hermanos, allí. Pero él dijo, aquí no, mientras yo esté, no. Pero se sienten orgullosos, sienten que no necesitan de Dios. Y quiero decirte, hermano, que mucha gente piensa de la misma manera. Y entonces veía los comentarios y mucha gente piensa igual que ese hombre. Y vemos, hermanos, que en Daniel 5:20, aquí el profeta Daniel manifiesta cómo el corazón de Nabucodonosor se enalteció. Vamos a ver, Daniel 5:20. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Despojado de su gloria. ¿Cómo humilló Dios a este rey, hermanos? Dice el profeta Daniel que fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place, dice el versículo 21. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Por eso les decía, no sé cómo vaya a terminar, porque el Señor humilla, mis amados. Y Nabucodonosor había creído que era independiente de Dios, e incluso creyó que era superior a Dios. Por eso fue humillado. Por eso Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque, hermanos, los soberbios no reconocen que dependen de un Dios. Los soberbios no reconocen, hermanos, que es nuestro Dios Altísimo el que tiene dominio. Él es el soberano. Miren, hermanos, qué trágico fue esta situación que acaba de ocurrir. Y oramos por esas personas que fueron quemadas por este accidente, hermanos. Pero así es nuestra vida. ¿Sí sabe que somos frágiles? No podemos decir, no, es que estamos vivos, hermanos, y respiramos y estamos completos por la misericordia de Dios. Pero en realidad no somos nada.
La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo que florece en la mañana, pero a la tarde es cortada y se seca. Pero nuestro Dios es grande, hermanos. La Biblia dice que Él es de generación en generación. Él es eterno, siempre ha existido y existirá. Él es el principio y Él es el fin. Entonces no podemos pensar, mis amados hermanos, que no necesitamos a Dios. Dice la palabra que los soberbios no escuchan. Y hemos aprendido que la soberbia es una actitud pecaminosa del corazón humano, de independencia de Dios. Y en la actualidad nos encontramos con personas que son cristianas que no saben escuchar, que no aceptan la corrección y viven como quieren. Y cuando escuchan que Dios dice, es que esto no es correcto, tú debes de vivir conforme a mis normas, se enojan. Hay líderes que no aceptan corrección, hay cristianos que no aceptan corrección, hay jóvenes que desprecian la sabiduría de sus padres y se quieren gobernar a sí mismos. Eso es soberbia. No, pues ya hiciste tú tu vida, ahora déjame hacer la mía, dicen algunos. Y no quieren arrepentirse de su soberbia. No escuchan tampoco a Dios. Y dicen, esto sí está bueno, estoy de acuerdo, pero esto otro que dice la palabra, no. Soberbia. Porque yo pienso, yo digo que esto debería de ser así. Soberbia. ¿Qué dice Nehemías 9:16 y 17? Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon mis mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. No escucharon. Y muchos cristianos están en las congregaciones, pero están llenos de soberbia porque no quieren escuchar. Y no es que no se escucha lo que dice el predicador, no se escucha lo que dice la palabra. Cuando dice no escucharon es que no obedecieron. Eso quiere decir la palabra. Entonces, mis hermanos, vemos también que los soberbios son menospreciadores. Tienen esa actitud de superioridad hacia los demás, eso dijimos. Piensan más alto acerca de ellos mismos de lo que deben de pensar o de lo que verdaderamente son, haciendo que se perciban arriba de todo, pensando que no necesitan de Dios y creyendo que están por encima de las demás personas. Salmos 123:4. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Y de esto está lleno el mundo, hermanos, pero los cristianos no tenemos que tener esta actitud o practicar estos pecados. En estos tiempos peligrosos, mis amados, Dios busca corazones humildes. La soberbia va a ser juzgada, pero la humildad será exaltada, dice la palabra del Señor. Que esta palabra que hemos escuchado nos lleve al arrepentimiento, mis amados, nos lleve a una vida rendida delante de nuestro Dios, a una vida entregada a nuestro Dios. Diótrefes, junto con Adán, Eva y los hombres de la Torre de Babel y el rey de Babilonia, llena la descripción de orgullo. Tenían una actitud pecaminosa en su corazón de independencia de Dios y superioridad hacia los demás.
Ellos pensaron altas cosas de sí mismos, se percibieron arriba, independientes de Dios y por sobre otras personas. Pero miren, hermanos, lo que estaba leyendo un libro que habla de la soberbia y de un hombre que fue siervo de Dios, y él decía, escribía a una muchacha cuando le preguntaba, y él le decía: recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás. Y es desarraigado con la mayor dificultad, y es el más oscuro, secreto y engañoso de todos los deseos, y a menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión, incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. Tenemos que tener cuidado con el orgullo, mis amados, cuidado con la soberbia. No siempre podemos reconocer que hay soberbia en nosotros. Y también escuchaba de otro siervo que la soberbia, este pecado, es como a cuando a alguien le huele la boca. Ve que los demás dicen, ay, como que no los consiente, dice, pero no se da cuenta que él es al que le huele la boca. Entonces no reconoce su pecado. Vemos, hermanos, entonces, ¿qué hay acerca de nuestro orgullo? Es fácil notar el orgullo en otros y decimos, ese es bien orgulloso, ese es bien altanero, ese es de ojos altivos, ay, bien presumido. Pero fácilmente, hermanos, podemos detectar el pecado en los demás, el orgullo en diferentes personajes bíblicos, pero no siempre nos damos cuenta de nuestro orgullo, porque de una manera o de otra siempre está presente. Y no podemos decir, no, yo me lavo las manos y yo no tengo orgullo. El primer mal que más acompaña a la juventud, decía otro predicador, es el orgullo. Orgullo del corazón, orgullo por la vestimenta. No, yo quiero unos tenis Nike o Adidas, no me quiero sentir, no me quiero quedar atrás. Eso piensan muchos jóvenes. Orgullo por las posiciones. Todos los jóvenes son susceptibles a enorgullecerse por la salud, por la fuerza, por las amistades, por las relaciones, por la inteligencia, por la riqueza y la sabiduría. No, yo voy en la mejor escuela. Yo soy más inteligente que otros. Pero, hermanos, aunque este hombre hablaba del orgullo en los jóvenes, lo cierto es que este pecado no respeta edades. Hasta el más viejito puede ser bien orgulloso. Y hasta el más chiquito puede ser bien orgulloso. A decir verdad, no respeta a nadie, afecta a todos, desde el más joven hasta el más viejo. Y todos luchamos con el orgullo. Y lo haremos hasta el final de nuestros días. Por eso cada día necesitamos depender de nuestro Señor. Tenemos que examinar nuestro corazón, mis amados. Tenemos que ver si no hay algún orgullo, soberbia disfrazado de seguridad. Tenemos que practicar la gratitud, hermanos, y reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. A veces ni nos los merecemos, hermanos. Hay que reconocerlo. Tenemos que rodearnos de personas que nos confronten con amor, que nos digan, estás mal en esto, y tenemos que reconocer nuestro pecado. David sabía que la soberbia era un pecado engañoso. Era un pecado destructivo y difícil de vencer. Y allí en el Salmo capítulo 19, versículo 13, y con esto termino. Póngase de pie, mi hermano. Salmos 19, 13. ¿Por qué no hace también una oración? La oración de David, una oración suya. Y le dice al Señor,
Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿No le quiere decir eso al Señor, hermano? Y decirle: Señor, ve si hay soberbia en mí y ayúdame, Señor, a quitarla de mi corazón. Porque tú humillarás al soberbio, pero darás gracia a los humildes. Padre hermoso, te damos las gracias por esta palabra. No de balde nos has hablado, Señor. Solo tú conoces qué hay en el corazón de tu iglesia, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, de cada uno de los que escuchan o escucharán esta palabra. Señor, quizá alguno se ha sentido más que los demás. Quizá alguno ha visto menos a su hermano. Quizá ha tenido ojos altivos, Señor. Pero tú conoces el corazón, Padre amado. Y tu palabra dice, Señor, que tú das gracia a los humildes, pero a los soberbios los humillarás. Señor, ayuda a tu iglesia que se examine. Ayúdanos a examinarnos, oh Dios. Abrimos nuestro corazón a ti, mi Cristo, y pedimos que, Señor, si nosotros estamos entronizados en nuestro mismo corazón, Señor, que quitemos, Señor, ese yo de nosotros, y que tú vengas a tomar ese trono de nuestro corazón, y vengas, Señor, a entronizarte, y vengas, Señor, a ser el primero en nuestras vidas. Señor, que podamos someternos a ti, que podamos humillarnos delante de ti, Señor, que vivamos en humildad, que percibamos a los demás como superiores a nosotros, Señor, y que podamos reconocer las cualidades de los demás, Padre amado. Ayúdanos, Padre bendito y fiel, para que no, Señor, para que la soberbia, Padre amado, no nos venza, sino que podamos honrarte en todo momento, Padre, y llenar nuestros corazones de humildad, Padre fiel, humillarnos delante de ti, Padre amado, someternos a nuestras autoridades, someternos a nuestros padres, someternos a nuestros pastores, pero sobre todo a ti, mi Señor. Te damos gracias por esta palabra, eterno Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.